Hola, hola. Un gusto tenerlos aquí el día de hoy y bueno, una maravillosa charla. Una Wow. maravillosa charla que ya teníamos cuánto tiempo planeándola, Nacho. No, genial, Cristi. Bueno, para todos los que, agradeciéndoles a todos la oportunidad, comentarles que teníamos ya, híjole, cerca de unos 6 meses planeando esta sesión con pendientes, con detalles y pues el placer. Ahora sí que yo ya no sé si yo estoy de manteles largos o tú, Cristi, estás de manteles largos. Pues los dos, la verdad, porque ha sido un tema primero para coincidir, pero mira, lo bueno es que el momento perfecto fue hoy Ujú. y aquí estamos los dos platicando después de un tiempo. Pues bueno, antes de hablarles del tema específico que vamos a comentar y a compartir el día de hoy, me gustaría primero que nada que te presentes, Nacho. Claro, Y luego gracias. haré yo lo propio para que todos los demás y nuestra audiencia sepan cuál es nuestra experiencia. Bueno, gracias. Mira, yo me presento, soy Nacho Torres, soy psicoterapeuta y tengo más de 10 años en todo este ámbito, en la terapia individual, dando asesorías también a empresas y como facilitador de procesos de conciencia. Mi trabajo es empoderar a las personas precisamente a que empiecen a ir más allá de ciertas posibilidades que creían que no eran logrables para ellos. Entonces, pues aquí es un honor. Muchas gracias por la No, invitación. no, al contrario, y haces magia con las personas. Gracias. La verdad, todas las personas que tocan o están o tienen la oportunidad de platicar contigo, Gracias. bueno, tienen un potencial y desarrollan todo eso que de pronto está ahí oculto, ¿no? Y todas esas cuestiones y esas posibilidades que se ven limitadas, de alguna forma al platicar contigo, bueno, se hace ahora sí que un efecto expansivo en sus Claro. ideas y en todo lo que viene. Bueno, me presento, yo soy Cris Centeno. Cris Centeno tiene ya más de 15 años de experiencia en lo que es recursos humanos, en la parte de empresas, la parte empresarial precisamente y trabajando con gente, que es lo que a mí me apasiona, el trabajar con las personas, el entender ese talento, esas fortalezas que tienen, pero además no solo saber que las tienes, sino cómo explotarlas y cómo llevarlas a tu mayor potencial para aplicarlas en lo que tú decidas hacer, ya sea un empleo, una empresa, aportar en las compañías o en su momento, bueno, emprender, ¿por qué no? Claro. O tener esa parte también de algún proyecto con algún partner. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema apasionante. Este tema, y lo titulamos así, lo decidimos entre Sí. los dos y fue muy interesante porque estamos hablando de qué fantasmas llevas a tus entrevistas. Claro. Hoy vamos a hablar entonces de esos procesos que son difíciles. Cuando uno va a tomar la decisión de alguna forma de decir me voy a cambiar de empleo, hoy no tengo empleo, pero quiero uno nuevo, estoy en una posición y quiero mejorar mi posición actual, o simplemente me quiero asociar o quiero emprender, en muchas ocasiones, pues bueno, no estamos preparados. Y vamos a hablar desde dos perspectivas, la parte consciente y la parte inconsciente. Entonces tenemos como esos dos lados del cerebro, ¿no? Claro. La parte no sé, del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, la parte racional, las emociones. Y hoy vamos a platicar de eso, de lo que ocurre en estos procesos. Claro, claro, claro. Así es. Entonces, bueno, ¿qué pasa desde el punto de vista cuando uno está buscando? Y yo les voy a platicar también un poquito de esa experiencia que me ha tocado vivir con algunos asesorados o con algunas personas que se acercan con nosotros a buscar una nueva oportunidad laboral, o cuando una compañía, en mis funciones como headhunter, que yo estoy buscando ese talento, alguna compañía me dice, quiero una persona con estas características. Entonces se hace la búsqueda, empezamos con el proceso, a identificar gente talentosa, y ocurren muchas cosas. Entre ellas, una que, bueno, tenemos esa parte de ya te encontré, te identifiqué, encontré todo ese talento y te ofrezco la oferta de tus sueños, aquella que tú dijiste, esa quiero. Esa oferta es la que yo busco, tiene en ocasiones hasta el doble o triple de sueldo, la empresa hermosa en cultura laboral, y te la ofrezco y te la doy en charola de plata. ¿Y qué pasa? Me dices no. Claro. ¿Qué pasó ahí, Nacho? Que desde el punto de vista inconsciente, ¿qué se movió? ¿Qué hay detrás de todo este tema, por ejemplo? Claro, Cristi. Y fíjate lo que me lo mencionaste y pon mucha atención porque de verdad
la información que vamos a ofrecerte el día de hoy es oro molido, Claro. porque realmente vas a escuchar, ahora sí que con todos los honores de parte de una mega experta que eres tú, Cristi, y Gracias. que yo les puedo decir que más allá de ser terapeuta, también tuve la bendición de estar cerca de otros casi 10 años dentro de lo que era el proceso de búsqueda, contratación de talento específico, de todos los niveles. Sí. Entonces, hay muchísima información que la gente no sabe, que la gente piensa que, ay, sí, quiero ir nada más a conseguir un trabajo, y piensan que solamente se va a dar por una buena intención, pero como tú lo mencionas, cuando hablamos de fantasmas, principalmente pensemos, ¿qué es un fantasma? Bueno, pues un fantasma, o lo que nosotros definimos como esta entidad, es algo que no se ve, es algo que se percibe, pero es algo que puede tener una cierta manifestación en ti, y que cuyos resultados, si se fijan, cuando hablamos de fantasmas, pues todo el mundo sale corriendo. Bueno, pues lo mismo sucede cuando decimos fantasmas, porque cuando tú tienes toda la buena intención, por ejemplo, les vamos a poner un ejemplo, tú compras una casa, y resulta que hay fantasmas en esa casa. Tú la compraste con mucha emoción, con mucha ilusión, pero al igual, resulta que se mueven cosas, o que aparecen, o que tienes sensaciones. Estos mismos síntomas suceden cuando una persona está precisamente ya sea o en una búsqueda de una opción mejor, o está desempleada y quiere ir hacia otra opción diferente, o tiene la inquietud de emprender, y precisamente ahí aparecen estos fantasmas. Tú mencionabas hace rato que se da este fenómeno. ¿Qué pasa cuando a la gente le están ofreciendo la oportunidad de su vida y resulta que no contesta, se echa para atrás, no le da seguimiento? Bueno, este para mí sería uno de los primeros fantasmas, que es el del autosabotaje. Ajá. Y entonces irnos más profundo para ir reconociendo que hay muchos otros mecanismos que racionalmente tú podrías decir, pero ¿cómo es posible si eso es lo que tú estabas buscando, lo que es una oportunidad en 1,000,000, y le estás desaprovechando? Pues bueno, ¿qué crees? A nivel inconsciente hay algunos factores, y uno de ellos puede ser la manera en la que tú estés listo y dispuesto para recibir esa oportunidad. ¿Y qué creen? Muchas veces las personas internamente no se sienten listos y merecedores, porque tienen procesos no concluidos de manera inconsciente, que tienen una fuerza tal que no les permiten ir más allá. Así como vemos efectos que los hemos escuchado, como el famoso la novia fugitiva, que justo llega al altar y sale corriendo. Sí, claro. Lo mismo sucede en los empleos. Y que tenía años soñando de casarse, ¿no? Y era la boda de sus sueños y sale y el novio perfecto y todo. Claro. Y entonces lo mismo sucede en las empresas. Cuando tú, y más nosotros que nos ha tocado asesorar cientos de personas, qué fenómeno tan extraño ver cuando la persona, estás tú que le estás echando todo, que estás alineando las entrevistas, y luego te quedas tan mal. Claro. Y entonces es ahí cuando nosotros también empezamos a recapitular que tal vez era importante revisar a esos aspectos inconscientes de su historia, que no nada más se abarcan en una entrevista, porque en una entrevista se abarca lo que tú plasmas, y como entrevistador, como un especialista, tratas de observar sus antecedentes, lo que aprendió, claro. Pero nosotros tenemos que ir todavía más allá. Claro. Y cuando lo hacemos a nivel terapéutico, empezamos a descubrir que hay montones de fantasmas que acompañan a esa persona, que si no los detectas y literalmente los liberas de este cuerpo que están acompañando, van a ocurrir estas cosas, por decir una de las que suceden. Puede ser una. Exacto, de los tantos ejemplos. De los tantos ejemplos. O también te ha ocurrido, Cristi, que tú que has estado en búsqueda de talento para diferentes empresas, que las personas entran a trabajar y no llegan ni siquiera a su periodo de prueba a completarlo, sí, porque no dieron el ancho, cuando tú garantizabas eso y predecías que la persona podía Exacto, sabemos que los seres humanos somos impredecibles, y esto es lo más claro que tenemos, ¿no? Y realmente aquí, desde el punto de vista consciente, que me voy a ir a esa contraparte, es importantísimo que cuando tú vas a tomar un reto, también tengas perfectamente claro cuáles son tus fortalezas y esos skills que tienes. Claro.
eso nos resta valor y luego lo podemos ligar con lo que tú comentaste, no me siento merecedor de una entrevista, entonces hay que preparar bien también eso desde el punto de vista consciente. Esto es lo que se llama, y bueno, tú mejor que nadie como psicoterapeuta lo conoces, el famoso síndrome del impostor, ¿no? O sea, no me siento merecedor, me está llegando todo esto, esta oportunidad, pero no me siento merecedor. Pero bueno, desde el punto de vista consciente, ¿qué recomiendo yo como buscadora de talento? Pues precisamente prepárate. No puedes llegar a una entrevista sin preparación. Ocurre mucho que las personas dicen, bueno, sí, me van a entrevistar. Se trata de dar la mayor información, la empresa, quiénes te van a entrevistar. Bueno, pues investiga quién es la empresa, quiénes son las personas que te van a entrevistar. Trata de tener un poquito más de contexto y un poquito más de información para saber lo que te vas a enfrentar. Y tener bien claro tu pool de competencias, tu pool de fortalezas, en qué soy bueno, en qué soy mejor y tus diferenciadores. Y voy a retomar lo que comentas. Cuando hablas de cuestiones no resueltas, Nacho, ¿hablamos de lealtades? ¿Hablamos de ese tipo de cosas? Cuéntanos más. Definitivamente, fíjate, todo esto es un área sorprendente. Porque cuando empiezas a reconocer, sí, y tú me darás la razón por todo lo que has vivido, cuando las personas salen, hemos visto que en un enorme porcentaje las personas no practican. De hecho, hacemos una primera corrida haciendo una entrevista ensayo y nos damos cuenta que la persona de entrada ni siquiera ha estudiado su currículum, ni siquiera está actualizado. Claro. Entonces desde ahí podríamos hablar de otro fantasma que es la no preparación. Exacto. ¿Qué tan confiado crees que estás o qué tantas creencias llevas que ni siquiera te permitiste poderle dar una revisada a tu currículum, practicarlo incluso hasta con tu pareja, con un hermano, con un amigo que te ayude a hacer ese proceso? Y fíjate, como tú mencionabas, y ahorita entro en este tema, parte de lo que tú haces y lo que yo hago y me encanta es que la gente tome conciencia y tome conciencia de lo consciente, es decir, de sus habilidades, de su experiencia, que las fortalezca, y en mi parte que haga consciente de lo inconsciente. Exacto. Porque a veces las personas creen y dicen, pero yo estoy súper bien y voy y quiero ir. Fíjate, Nacho, he ido a 40 entrevistas y en ninguna me llaman. Siempre me quedo en segundo lugar. Casi me iban a contratar y la empresa se echó para atrás. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues, ¿qué crees? Ahí hay algo inconsciente que no has tomado conciencia. Sí. Y entonces, cuando empezamos en ese proceso y empezamos a indagar qué tipo de fantasmas te están acompañando, que si no tomas esa conciencia, no importa que vayas durante años a entrevistas, siempre se va a dar el mismo resultado. Ese fenómeno. Y tu labor y la mía es precisamente empoderarlos para que la persona, como un eslogan que a mí me gusta mucho usar, es que tu mejor trabajo a partir de hoy sea encontrar el mejor trabajo de tu vida. Exacto. Ese que te llene, ese que de verdad sea contributivo, que te expanda, que te divierta. ¿Y cuántas veces percibimos que las personas ni siquiera son conscientes y buscan lo que sale? Sí, es decir, que los busquen, ni siquiera ellos, oye, ya investigaste la empresa que te está llamando, ya viste sus valores, ya viste siquiera si va a quebrar o a lo mejor sigue en el mercado. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Y ahora tocaste un punto fundamental. Cuando a mí me ha tocado aportar con algunas personas cuando recurren con nosotros y conmigo en específico para el tema de asesoría de búsqueda de empleo, trabajo mucho el tema de los valores y hoy que lo tomaste es importantísimo. Cuando tú vas a buscar una relación de empleo, ya sea laboral o comercial o asociarte o emprender, el tema de los valores es fundamental porque los valores son los que nos dan esa base para tomar decisiones y resolver conflictos, ¿sí o no, Nacho? Claro. En realidad, estos valores son aquellos que si no existen y si no están en una relación o en una empresa, simplemente no va a funcionar. Entonces, es importante, además de identificar nuestras competencias, fortalezas y diferenciadores, es entender cuáles son nuestros valores prioritarios o valores fundamentales, aquellos que si no están en esa empresa o en ese trabajo, simplemente si yo accedo a contratarme, ya voy a entrar en conflicto.
Claro. porque no hago clic. Ujú. Simplemente no hay una conexión, no hay una identificación. Ujú. Desde el punto de vista también consciente, hay que identificar valores además de las fortalezas. Claro, y aquí vamos a entrar entonces con algo que quiero, por eso traje aquí a mis personajes favoritos. Sí, yo vi que traías tus muñequitos y dije, Sí. a ver, ¿qué sorpresa nos trae Nacho? Fíjate, que nos platique. eso es precisamente para que tanto tú que nos escuchas como tú que nos estás viendo, puedas ir identificando un poco de la manera desde lo que es la terapia sistémica, cómo nosotros tratamos de ejemplificar estos fenómenos que se dan. Uh-huh. Tú mencionabas la palabra lealtad, uh-huh, y esa palabra es fundamental, es uno de los fantasmas más complicados y de los más difíciles de sacar de cualquier lugar. ¿Por qué? Porque claro, es mucho al arraigo que está. Vamos a definir primero un tema que es interesante. Las lealtades muchas veces no son algo que tú estés haciendo de una manera consciente. Uh-huh. ¿Cómo nosotros generamos una lealtad? Desde la identificación. Entonces imagínate cuando una empresa tiene tanta cultura, tantos valores, tanta propiedad a través de contratos, capacitación, que de manera inconsciente, el hecho de que digamos te pones la camiseta, prácticamente a nivel inconsciente ya estás generando una lealtad muy poderosa. Entonces desde ese momento ya se genera un vínculo tan fuerte y tan sólido que se va retroalimentando conforme pasa el tiempo con las amistades, con los logros, con los bonos, con todas las cosas increíbles que suceden en ese ámbito, los retos, cuántas cosas se sufren dentro de una empresa, cuántas cosas se disfrutan. Claro. Entonces ahora imagínate que en algún momento, nada más piénsalo y percíbelo de esta forma, un día por alguna situación empiezas a reconocer o a darte cuenta que el sueldo que estás percibiendo ya no es suficiente para ti. Así y quieres es. Algo más. Uh-huh. Entonces ahora nada más imagínate, como lo voy a ejemplificar, que tú tienes una empresa y vamos a imaginar que este muñequito que voy a agarrar representa a la empresa. Uh-huh. Y que tú, vamos a decir, estás en búsqueda de una oportunidad y que estás, vamos a ponerlo, junto con esa empresa, tratando de ir hacia adelante en la vida, tratas de ir a buscar algo diferente para ti, pero luego sucede que para nosotros, inconscientemente, necesitamos un como permiso, porque aquí se generan dos factores interesantes que serán el de víctima y el de victimario. Ajá. Y recuerda o recordemos que durante los procesos psicológicos, cuando existen estos movimientos, estamos muy alineados a generarnos el rol de víctima o de victimario. Si tú pretendes irte de una empresa, imagínate la deslealtad que estarías generando, porque la empresa te dio la confianza, el contrato, te dio un lugar. Sí, claro. Y tú lo que estarías haciendo es irte. Racionalmente tú estarías pensando, pero claro, es mi derecho ir a buscar algo diferente. Exacto. Pero para tu inconsciente, que para el inconsciente las reglas son diferentes, esto lo torna hasta de una manera familiar. Claro. Y entonces de la misma manera como tenemos reglas en la familia, para el inconsciente en la empresa son los mismos modelos y el mismo peso. Es decir, estamos replicando de alguna forma, hablando de sistemas, el sistema familiar y el sistema organizacional de alguna forma se replica y es donde hacemos esa relación. Claro. De el papá en la empresa, claro, la figura de la mamá en la empresa, la figura de los hermanos y hacemos esa identificación. La ¿no? misma. Exactamente. ¿Y qué ocurre ahí? Me gustaría que describieras lo que estamos haciendo con las figuras para quienes solamente nos están escuchando. Claro, para los que nos escuchan, estamos colocando dos figuras que están encontradas frente a frente. Y eso significa que yo estoy mirando a la empresa, esta figura que estaría representando a este candidato, a esta persona, y la otra figura que tiene enfrente está representando la empresa, la entidad de la empresa. Como los puedes observar, vamos a pensar o imaginar que coloquemos un tercero que sea lo que lo esté buscando. Bueno, si se observen esta tríada, ahora que hay tres figuras, tenemos las dos figuras encontradas y una tercera que está mirando lo que está sucediendo. Entonces, la nueva figura, que es la nueva empresa que yo estoy buscando, si puedes observar, nadie la está mirando. ¿Por qué? Porque estamos aquí concentrando toda la energía
de tal manera que nosotros no podemos mirar las nuevas oportunidades porque seguimos en lealtad con la empresa anterior. Exacto. Y este fenómeno es impresionante cómo la gran mayoría de las personas lo revela cuando estamos en estos procesos de búsqueda de proyecto, queremos dejar nuestro trabajo, etcétera, y que nos refleja el nivel de intensidad de lealtad que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que existe un miedo a ser desleal, aun cuando incluso la empresa ya me haya despedido, pareciera como si mágica y misteriosamente siguiéramos buscando un permiso. Exacto. Y claro, nosotros muchas de las ocasiones, como estamos también acostumbrados, solamente creemos que solo a través de un evento dramático es como nosotros creemos que tendremos la fuerza para ir a buscar algo más allá que nos pueda generar bienestar. El problema es que cuando nosotros salimos desde el rol de la víctima, ¿cómo se genera un rol de víctima? Cuando no me pagaron lo que me dijeron que me iban a pagar, cuando no me cumplieron lo que me iban a prometer. Y entonces aquí ya se revelan los dos papeles, víctima y victimario. Y entonces nosotros catalogamos la empresa como victimario, nosotros somos las víctimas, y entonces imagínate a quién le gustaría contratar a una víctima. No, definitivamente. Y esto ahora lo voy a trasladar de nuevo al otro terreno, que nos vamos a ir jugando de uno a otro. Esto se percibe claramente. Claro. Cuando tú estás buscando ese talento. Y de hecho yo les hago una pregunta siempre muy interesante, y sobre todo cuando veo personas que tienen muchos años en la compañía, les digo, ¿y estás realmente listo para dejar la compañía en la que estás? O sea, de verdad que se tiene que hacer un proceso de cierre, porque si no, efectivamente, viene uno arrastrando este tipo de conductas, de situaciones que ya ocurrieron, y vas y las replicas en la nueva oportunidad. Claro. O en un proyecto empresarial. Bueno, primero, como tú lo comentas aquí en este ejercicio que nos hiciste muy interesante, además de que lo estamos dejando de ver, vamos y replicamos errores del pasado. Claro. Realmente esto es indispensable, hacer estos cierres, hacer este proceso de desvinculación real y decir, estoy abierto a recibir nuevas oportunidades. Y lo veo yo todos los días, es algo sorprendente y asombroso. Y por eso se nos ocurrió hacer esta charla, porque hay tantos miedos. Y yo hablo con ellos y les digo, entiendo que cada vez el emprender una aventura nueva implica un miedo. O sea, realmente es algo nuevo. Claro. Es algo desconocido. No sé el jefe que me va a tocar, no sé el tipo de compañeros, no sé si la empresa realmente me va a valorar. Hoy me siento valorado, pero aun cuando me están ofreciendo una mejor oportunidad, tengo ese miedo. Entonces, realmente hacer este tipo de procesos es sumamente valioso. Claro, y además de esto, como lo mencionas, cuando nosotros no tomamos conciencia y estamos solamente abordando un aspecto, que es cuando yo quiero ir hacia adelante, y estamos definiendo entonces la toma de conciencia desde soy una víctima, estoy saliendo como una víctima, entonces ¿qué crees? Tus miedos van a ser más allá del raciocinio que puedas tener de las oportunidades. Entonces tú ya no estás viendo el futuro, estás volviendo a ver el pasado, estás viendo lo que no hubo en la empresa anterior, lo que no te dieron, y ahí es donde aparecen estos miedos irracionales de tengo miedo a que fracase. Y entonces lo que sucede es, la gran mayoría, y lo digo en general, me ha tocado muchas personas que salen con un hartazgo de las compañías, pero con un ímpetu derivado del enojo, de esa fuerza que da el enojo, que dicen voy a emprender, voy a ser mi propio jefe, a mí nunca nadie me va a volver a decir lo que tengo que hacer. Pero ¿qué crees? Esa fuerza que da el enojo precisamente genera esta imagen en donde seguimos inconscientemente ligados y atados a la empresa anterior. Y se repite hasta nuestro propio negocio. Claro, y entonces si observas, el cliente, el proveedor, la nueva oportunidad no es vista porque tú sigues todavía en la misma dinámica donde no te permites integrar lo que sucedió. ¿Por qué? Porque estamos jugando el rol desde la víctima y el victimario. Y entonces pensémoslo de esta manera: si yo logro irme de esta compañía, entonces yo seré el victimario porque los traicioné, les dejé el trabajo aventado, no les avisé. Y entonces en toda esta dinámica hay uno de los fantasmas que te pediría que pongas mucha atención, y es el de la culpa.
La bendita culpa, la culpa, la culpa. Ay, ¿cómo funciona la culpa hablando de fantasmas, Nacho? Cuéntanos. La culpa, fíjense qué interesante. La culpa, a mí me llamó mucho la atención escuchar a una terapeuta que se llama Brigitte Champetier. Y esa terapeuta mencionaba que, o definía desde este modelo, que la culpa es un invento precisamente que se utilizó para que nadie dejara el clan. Y era a través de la culpa, para la supervivencia del clan, el hecho de poderte instalar ese tipo de emoción precisamente para manipularte y decirte que si tú dejabas el clan, entonces te iba a pasar lo peor. Bueno, durante cientos, miles de años hemos utilizado la culpa como una sensación extraña entre tristeza, enojo, y esa situación tiene una carga tan densa, tan poderosa, que merma toda la creatividad, merma el potencial, de tal manera que si una persona no cierra el proceso, o aún cerrando el proceso, pero uno de sus fantasmas lo lleva a la siguiente oportunidad con culpa, lo que sucede de manera sistémica es que el cliente se retracta, porque la culpa siempre va a buscar pagarse, siempre. Sí, claro. Y esta es una especie como de tipo traición también, que te sientes como que estás traicionando, como que estás haciendo algo que no es debido. Y vaya, pues al final estás buscando nuevas oportunidades, visualizar nuevas expectativas y hay que cerrar todo este tipo de situaciones, hay que cerrarlas. Y una vez que pasemos estos procesos, pues estar listos a ver todas las posibilidades que vienen y que podemos recibir. Y desde el punto de vista ya consciente, ¿yo qué les puedo sugerir? A las personas que nos están escuchando? Hoy voy a repetir un poco de los pasos anteriores. Primero que nada, de qué es lo que ven los demás en el tema consciente. Siempre hay que tener tu currículum listo porque no sabes lo que viene. Eso. Actualizado. Y un currículum que realmente impacte, que venda y que muestre lo que eres. Tener claramente tu pool de competencias y fortalezas. Hay que hacer ese ensayo, ese análisis. Tener claros cuáles son los principios y los valores que estamos buscando desde el punto de vista de qué compañía o en qué compañía quiero estar o qué tipo de proyecto quiero que me llegue. Porque eso es, al final, que tú tengas esa decisión de a dónde pertenecer, no nada más como tú decías al inicio, de tomar lo que llegue. No, yo quiero elegir, yo quiero decidir dónde quiero y cómo quiero estar. Claro. El otro tema importante, tus diferenciadores, Nacho, Claro. y ha ocurrido. Yo les pregunto, ¿por qué te voy a contratar a ti? Si, por ejemplo, fuera a contratar un terapeuta o un psicólogo para una compañía, un psicólogo organizacional, ¿por qué contratar a Nacho y no contratar a otra persona que tiene tu misma formación, tus mismos skills? ¿Qué me ofreces diferente? Y en eso tenemos que participar, tenemos que hacer ese análisis y tenerlo listo, porque ese son tipo de preguntas que se hacen en las compañías. Y eso es muy, muy real, ¿no? Y adicionalmente, la capitalización de los logros. Claro. Porque, ¿qué pasa? Lo primero que yo voy a preguntarte como compañía es, ¿qué valor agregado me vas a dar? ¿Qué va a generar tu experiencia en mi sistema, en mi organización? ¿Qué me vas a dar a ganar? Porque si bien yo te estoy ofreciendo todo esto, ¿qué voy a recibir a cambio? Es una especie, pues, de una relación de dar y recibir, claro, de una forma contributiva. Exactamente, contributiva y equitativa. Y ese tema de los logros, en muchas ocasiones nos trabamos cuando nos preguntan, ¿qué has logrado? Empezamos a trazar historias muy interesantes de logros, pero que en realidad no nos llevan a una contribución real. No hablamos de temas de impacto en beneficio económico para la empresa con lo que nosotros contribuimos. No hablamos de un impacto en un indicador clave de negocio y ahí perdemos toda oportunidad. Claro. Este tipo de speech los debemos de tener realmente muy claros, pero de forma consciente e inconsciente. Claro, y de manera inconsciente, yo para complementar te recomiendo mucho que no importa la situación que estés viviendo o que vayas a vivir en una empresa, puedas empezar a cuestionarte si estás instalado en el rol de víctima o de victimario y que también puedas revisar qué tanto nivel de culpabilidad por lo que estás haciendo o hizo la compañía para contigo.
de tal manera que al hacer esa conciencia te permitas entrar y reconocer un proceso de duelo, porque al final de cuentas, el separarte de una unidad de negocio genera un duelo. Para ti, tal vez racionalmente no, pero de manera inconsciente tenemos que liberar esos patrones que hagan que empieces ahora, así como dices, reconocer mis logros, reconocer mis habilidades, mis talentos, y entonces como un adulto vaya listo a una empresa, a una entrevista donde estemos al mismo nivel, tanto lo que tú vas a contribuir como lo que esperas que la compañía te contribuya. Exacto. ¿Cuántos pueden llegar a ir como un salvador? Mi recomendación aquí es que te abras, que te cuestiones, que busques esa ayuda. Los programas que se ofrecen son extraordinarios de marca personal, que te potencian muchísimo, te elevan, te dan un alcance extraordinario precisamente desde esta toma de conciencia. Entonces yo te invito a que puedas reflexionar si estás en esta búsqueda, si ahorita hay algo complejo que no se esté dando el resultado. Tal vez pregúntate cuántos fantasmas estoy llevando a mis entrevistas. Exacto. ¿Y dónde te pueden encontrar, Nacho? ¿Cómo pueden localizarte? ¿Cómo pueden acudir a ti para hacer ese tipo de cierres, para hacer ese tipo de cerrar estos duelos y dejar de llevar estos fantasmas a las entrevistas? Claro. Mira, me pueden encontrar en mis redes en nachotorres.com y nacho.torres.psicoterapeuta en Instagram, ahí para que vean mucho contenido que les va a dar mucha claridad. Es precisamente esta toma de conciencia. Excelente. Y del lado de marca personal para los programas y búsqueda de talento y potenciar desde el punto de vista consciente, fortalezas y todo el tema de tus competencias, a mí me pueden encontrar, bueno, está la página web que es caseytalent.mx y la página, bueno, también en Instagram me pueden encontrar como Cris con K, S, Centeno, Case. Ahí nos encuentran. Y bueno, vamos a tener estas conversaciones más a menudo, Nacho, porque claro, esto da para más. Muchísimo. Hay mucho que hablar, ¿no? Claro, tips de entrevistas, cuestiones que pueden reafirmarte, empoderarte, activadores, comandos. Es toda una gama increíble. Claro, emprendurismo, muchísimas cosas que se pueden explotar desde este punto de vista. Pues agradecerles realmente a todos los que nos estuvieron escuchando y vamos a estar compartiendo desde la experiencia y también desde el amor, porque claro, este proyecto tiene mucho amor, claro, en la atmósfera. O sea, realmente queremos dar a conocer esta experiencia que hemos vivido, esta amistad que nos une a Nacho y a mí, claro, y queremos hacerla de una forma expansiva para todos los que quieran aprovechar, claro, esto que estamos compartiendo. Y que está lista si tú la eliges. Ojalá. Así es. Pues un gusto. Cristi, gracias a ti, Nacho, y estamos en contacto. Gracias.